Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más estar aquí reunidos para el tiempo de adoración, el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Reciban saludos de nuestros pastores. Y yo quiero enviar un saludo a la iglesia Semillas de Mostaza, a las familias que se han podido conectar, y también un saludo muy especial a las iglesias allá en el sureste de México, particularmente en Chiapas, a todos los pastores que se han podido conectar. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Es para mí un honor no solamente estar aquí para compartir la palabra, pero tener este espacio con Héctor, es un honor. Héctor, delante de Dios te lo digo, es un honor estar contigo, de veras. No, gracias, pastor, el honor de verdad es mío. Estoy nervioso por esta plática, pero bien emocionado de lo que Dios quiere hablar este día a través de esta conversación. Y pues también gracias a todos los que están por ahí y esperemos que sea de bendición esta plática para todos ustedes. Muy bien. Me fue asignado este día para poder estar con ustedes y quiero seguir de alguna manera con el tema que nuestro pastor ha estado compartiendo. El Espíritu Santo ha inquietado, ¿sí? En una forma buena, ha inquietado el corazón del pastor para prevenir a la iglesia, que es algo que siempre se está haciendo, hermano. En la iglesia los pastores siempre están compartiendo la palabra, no solamente en la enseñanza, pero también aplicando lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, no solamente para el momento, pero para el futuro. Claro, sí. Y justo estos días, hace un momento el pastor nos comentaba acerca de la primera carta de Pablo a Timoteo. Y justo hoy en la mañana estuve leyendo un poquito acerca de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y en el capítulo 3 menciona, le da una exhortación acerca de los tiempos que vienen. Y es muy interesante, al menos a mí se me hace muy interesante cómo desde hace 2000 años se nos comenzaba a alertar acerca de lo que vendría. Y creo que cada generación ha tenido sus situaciones en las cuales vemos cómo se cumple la palabra, pero hoy más que nunca creo que debemos estar alertas en cuanto a lo que está ocurriendo en la sociedad, pero también en el papel de la iglesia en medio de la sociedad y cómo nos estamos preparando para todo eso. Claro, en Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32 hay un momento, una frase que si no ponemos atención se nos puede ir, ¿verdad? Pero es cuando David ya llega a ser rey. Y entonces las demás tribus dicen: oye, también nosotros queremos unirnos a este proyecto. Y allí en el capítulo 12 está hablando cómo cada tribu mandó gente, ¿verdad? Soldados, sacerdotes, en fin, una serie de hombres con ciertas características. Pero hay una frase que me ha llamado la atención ya desde hace tiempo. Dice: y la tribu de Isaacar, había 200 hombres entendidos de los tiempos y qué era lo que se tenía que hacer. Es decir, iba a haber luchas, iba a haber expandir el reino. Y lo que está tratando de decir este texto, hermano Héctor, es que ellos tenían la capacidad de hacer una planeación para estrategias, para avances. Y como bien acabas de decir, necesitamos, de hecho ha pasado, ¿verdad? En diferentes partes del mundo la iglesia ha ido avanzando y cada quien ha aplicado estrategias que en su momento han funcionado. Sí. Me gusta mucho eso. Y mencionando lo que usted, o más bien retomando el pensamiento de Primera de Crónicas, algo que se me hace sumamente importante es lo que menciona en el versículo anterior, al versículo 32, menciona que eran, si no mal recuerdo, 18,000 hombres que estaba proveyendo una de las tribus. Luego viene la tribu de Isaacar con 200 hombres, y luego la siguiente tribu estaba proveyendo 30 o 50,000 hombres, algo así. Pero los hombres que estaba proveyendo estas tribus eran hombres listos para la batalla, mas no hombres entendidos en los tiempos. ¿Qué importancia hay más en nuestros días? Yo lo considero que gente que es entendida en los tiempos, pero también nos podemos encontrar en que son pocos los que entienden los tiempos. Pero no es, yo lo veo así, no es porque sea alguien especial que Dios levanta, sino porque son pocos los que se toman el tiempo de ver las escrituras, entender lo que Dios ya nos habló por medio de las escrituras, entender cómo se cumplen
la palabra de Dios, como Jesús mismo nos dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En los últimos tiempos va a pasar esto, van a haber hombres engañadores, va a haber hombres que van a venir, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, pero son pocas las personas que a lo largo del tiempo se han tomado o han detenido como todo su caminar para examinar la palabra y entender eso. Claro, y es importante, retomando una vez más los versículos antes y después, y de hecho todo el capítulo está hablando acerca de eso, gran parte del capítulo, y cómo David pudo hacer reunir todos y cada uno de ellos. Es bien significativo que en la Biblia menciona cosas específicas. Por ejemplo, esta tribu contribuyó con estos hombres, esta tribu con esta cantidad de personas. ¿Y cuáles eran sus cualidades? ¿Qué era lo más destacable? Y ahí está, vemos a la tribu de Isaacar. El punto es, lo que quiero concluir es que cada parte es importante. Claro, sí, cada parte, porque esto lo hemos visto y el pastor Ramón que ha llevado a la iglesia a ese enfoque misionero, a veces nos pudiéramos sentir menos los que no vamos al campo, ¿verdad? Los que no estamos haciendo viajes, los que no estamos allá atrás en las fronteras, ¿verdad? Pero es un equipo, ¿verdad? Hechos capítulo 13, ¿verdad? Habla de que Dios eligió el Espíritu Santo. Levanta dos y los demás maestros y profetas, pastores se quedan para edificar la iglesia y poder sostener a los que van. Entonces, todas las personas son importantes, cada quien en su área. Sí, sin duda alguna. Y justo mencionábamos hace ratito, antes de entrar aquí a esta plática, la importancia de que cada generación dentro de la iglesia tiene su lugar y cómo es un reto para la iglesia en la actualidad el poder dar esos espacios para que todos cumplamos el ministerio al cual Dios nos ha llamado, siendo y sabiéndonos parte del cuerpo de Cristo. Y al final de cuentas todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos hacen una cosa, el mismo apóstol Pablo decía, no, unos hacen esto, otros aquellos, pero al final todos somos parte del cuerpo. Y eso me encanta. Claro, y la iglesia siempre va a ser un factor y debe ser un factor de cambio. La iglesia, ¿verdad? Un factor de cambio, no solamente en lo religioso, ¿verdad? Vamos a usar ese término, no solamente en lo espiritual, diríamos ya en lo interno, pero en lo religioso, en lo económico, en lo social, en varias áreas, ¿verdad? La iglesia siempre ha sido factor de cambio y no los cambios, y los cambios que ha propuesto la iglesia en base a la palabra no siempre son bien recibidos. Ha habido esos estira y afloje y bien lo decías hace un momento, ahora Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando está hablando aquí de el mundo tendréis aflicción en la iglesia, está hablando de que no solamente esas situaciones externas, ¿verdad? Pero muchos de ellos, y la historia lo ha registrado, hombres y mujeres que dieron su vida, literalmente su vida, para preservar estos conceptos de fe que ahora nosotros tenemos, ¿no? Sí, de hecho mencionando esto, el apóstol Pablo cuando está escribiendo segunda de Timoteo, él mismo dice, yo estoy en cadenas, pero la palabra de Dios no está en cadenas. La palabra de Dios no está encarcelada y bien lo pudimos ver estos últimos 15 meses. Estuvimos cada quien desde casa, cada quien sintonizando cada servicio desde casa. Algunos tuvimos, sabiéndonos parte del cuerpo de Cristo, la tarea de poder estar aquí, poder ejercer el ministerio que Dios nos llamó. En este caso, durante esta temporada, poder lograr las transmisiones. Pero la palabra de Dios no estaba en cuarentena. La palabra de Dios seguía y a lo largo, es lo que podemos ver, a lo largo de casi 2000 años, la palabra de Dios, la iglesia, ha sobrevivido a pandemias, a dictadores, a infinidad, persecución, y sigue sobreviviendo a persecución. Hay iglesia perseguida, hay iglesia subterránea, hay iglesia en lo más recóndito, o si no iglesia, el evangelio ha llegado. Aún nos falta muchos lugares por alcanzar, pero el evangelio está llegando y en la actualidad podemos tener. Recuerdo la última conversación que usted tuvo con traducción bíblica Samuel. Con Samuel. Samuel Eusebio, hablando acerca de la traducción y cómo la palabra de Dios está siendo traducida y ahora no tenemos que esperar a tenerla impresa
para que pueda llegar a cientos de países, a cientos de Grupos etnias, étnicos. grupos, naciones. La palabra de Dios sigue y seguirá. Claro, y la iglesia a lo largo de todos estos, vamos a poner un término, de estos 2000 años, ha enfrentado situaciones tanto externas como situaciones internas, ¿verdad? Y no es que lo externo no sea grave, es fuerte, ¿verdad? Porque cuando nos decía el pastor, ¿verdad? En la introducción, necesitamos estar bien afirmados, bien cimentados, porque si no, cualquier viento, ¿verdad? Cualquier viento de doctrina o cualquier movimiento, es cuando no tenemos bien claros nuestros conceptos de fe, nos pueden confundir, ¿verdad? Nos pueden hacer tambalear y decir, oye, no está tan mal, ¿verdad? O esa clase de pensamientos. Y nosotros necesitamos filtrar todos los movimientos sociales, todo lo que hay afuera a través de la palabra de Dios. Entonces, es algo con lo que la iglesia ha lidiado siempre. Si vamos a las cartas del apóstol Pablo, que vivió en el primer siglo, vemos que ya había situaciones muy fuertes en la sociedad. Sí, de hecho, otra vez, en segunda de Timoteo, Pablo hace una radiografía de nuestra actualidad. Segunda de Timoteo, en el versículo, ¿dónde está? ¿Verdad? En el capítulo 3, dice Pablo a Timoteo, versículo 1, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y es lo que estamos viviendo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piedosos, pero su confianza desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, le decía Pablo a Timoteo. Y tenemos un reto en este aspecto, porque esta gente, como lo menciona la Biblia, es la sociedad en la cual estamos. Y Jesús mismo cuando estaba hablando, despidiéndose de sus apóstoles y estaba orando por ellos, le decía al Padre, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Y ese es el reto que tenemos, porque tampoco podemos alejarnos de la sociedad y decir, no me voy a contaminar porque es ahí donde Dios nos ha mandado. Pero ¿cómo vamos a poder sobrevivir? ¿Cómo vamos a poder mantenernos firmes en una sociedad como la actual, la cual es completamente liberal y relativa? O sea, usted no me va a dejar mentir, cada concepto ahora es cuestionable. Cada situación, aún lo más fresco que está ahorita en todos lados, junio fue el mes del orgullo, orgullo LGBT, más, quién sabe cuántos más, pero todo es ahora relativo, todo es cuestionable, todo es liberal. Yo puedo hacer lo que yo quiera, nadie se puede meter conmigo y nadie puede decirme que estoy mal, porque es mi autopercepción de las cosas. Ese pensamiento lo vemos y va totalmente contrario a la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el reto de la iglesia? ¿Cuál es nuestro reto como maestros, como predicadores, como padres de familia, de poder mantener esta sana doctrina en la sociedad? Este tipo de situaciones, estos y los que vengan más adelante, ya estaban en la sociedad. En la sociedad siempre ha estado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre está inclinado a hacer su voluntad, de dejar fuera a Dios. Yo lo veo, Héctor, más sofisticado, ¿verdad? Más sofisticado, más elaborado, más libre, más abierto, ¿verdad? Regreso a mi punto de hace un momento. El apóstol Pablo ya trataba algunos de estos problemas, ¿verdad? Cuando dice, bueno, es que algunos de ustedes estaban antes en adulterio, estaban en fornicación, vivían el sexo libre, eran borrachos, y de allí sigue la lista. Y es lo que vemos ahora, pero hoy lo vemos con una expresión exponencial, ¿verdad? Las redes sociales, los avances que ha tenido la tecnología, el libre pensamiento y todo eso ha hecho que aquello que se trataba desde el primer siglo y que ha venido de generación en generación, hoy esté más abierto, más fuerte, ¿verdad? Pero, ¿cómo? Regreso a tu pregunta, ¿cómo es que todas estas generaciones, la iglesia que se encargó, no solamente los pastores, pero toda la congregación,
se encargó de que nosotros tuviéramos este libro. Ellos pagaron un precio. Ellos pagaron un precio para que estas enseñanzas, esta fe, estos conceptos que nosotros entendemos como nuestra fe, que entendemos, o que esta es la palabra de Dios, fue guardada. Bueno, porque ellos sortearon de una o de otra manera, sortearon con creatividad, ¿verdad? Fueron sorteando los diferentes problemas que había en su entorno, y aquí estamos. Después de 2000 años, aquí está la iglesia, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, el infierno va a estar luchando, ¿verdad? Y dice, pero no va a prevalecer, ¿verdad? La muerte, las persecuciones, los pensamientos de la sociedad no van a prevalecer contra la iglesia. Contra la iglesia, y justo cuando Pedro recibe esta revelación de quién, cuando Jesús les pregunta, ¿quién? Y ustedes... La gente, ¿quién dice que soy yo? Y dice, no, pues unos dicen que eres Elías y otros dicen que eres Juan el Bautista. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Jesús, y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, porque conocemos a Pedrito y tenía sus arranques, pero Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú eres Pedro. Y sobre esa roca, no sobre Pedro, sobre esa roca, sobre la verdad que Jesús es el Cristo, es donde prevalece la iglesia. Y es donde estamos ahora. Por eso es la importancia de mantenernos en la verdad de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en la doctrina de los apóstoles. Algo que también me llama la atención ahorita, de los retos que ha enfrentado la iglesia a lo largo del tiempo y que ahora también no está enfrentando. Recordando cuando Martín Lutero trae todo lo de la Reforma. En ese tiempo la iglesia estaba vendiendo los indultos para poder construir la catedral de San Pedro en Roma. Y esta situación de la Reforma y las tesis de Martín Lutero se dieron gracias al avance tecnológico que había ocurrido. Porque no había imprenta, apenas estaba llegando la imprenta. Llega la imprenta y Martín Lutero dice, ok, esto lo tiene que saber la gente, vamos a utilizar lo que tenemos en las manos para poder llevarlo. Y va y les clava las estas. Ahora ¿qué tenemos? Tenemos todo impreso, pero también tenemos otra herramienta. Y lo acaba de mencionar, el Internet. El Internet nos ha abierto un sinfín de oportunidades, buenas y malas. Buenas y malas. Nos ha dado la oportunidad de durante 15 meses llegar hasta cada casa, hasta cada dispositivo y poder llevar la palabra de Dios aún más allá de todo eso. Hace algunos meses compartíamos algunas cifras aquí con el equipo, pero también con la gente que está en casa. Hubo meses donde el alcance de los servicios, la palabra de Dios, tuvo un alcance de más de 30,000 personas de Vino Nuevo. Wow. 30,000 personas que gracias a la tecnología está llegando la palabra de Dios hasta allá. Pero también tenemos... Así como tenemos el abanico abierto de oportunidades para llevar la palabra de Dios, también tenemos el abanico abierto de oportunidades para alimentarnos de cosas que posiblemente no son lo correcto. Así como Pablo decía, va a haber falsos maestros, va a haber engañadores y va a haber todo, los hay. Y ahora podemos estar llegando, podemos estarnos alimentando de eso sin saber. Creo que estaba escuchando una conversación de Lucas Leis, un hombre que escritor y muy, yo lo considero como entendido de los tiempos, de lo que está pasando ahora, ¿no? Haciendo referencia a lo que leíamos en Crónicas, Primera de Crónicas. Y estaba hablando de que en la actualidad tenemos una mentalidad de supermercado, donde podemos ir y tomar lo que queremos. Y lo que no nos gusta, lo podemos hacer a un lado. ¿Por qué? Porque tal vez a mí me gusta más lo dulce. No quiero eso amargo que va a atormentar o a hacer sufrir mi corazón. Quiero nada más lo dulce que va a endulzar mi oído y me va a hacer sentir bien. Pero eso es muy interesante. Claro, retomando este momento cuando Jesús está con sus discípulos, hay dos escenarios, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo que dice la gente? O sea, y Jesús, y los discípulos le responden entendiendo qué es el pensamiento de la gente, ¿verdad? Y Jesús no debate eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pensamiento de la gente siempre va a estar enfocado en otros aspectos, ¿verdad? Y no es que fueran aspectos malos, y no decimos que todos los pensamientos de la sociedad están mal, pero dice, no, pues es que unos eres este profeta, que Elías, Jeremías, etcétera, ¿verdad? Lo relevante y donde Jesús, ¿verdad?, se enfoca, dice, pero ustedes,
los que están conmigo, los que han entendido, ¿verdad? Lo que nos hemos conectado, este grupo. Y qué bueno que la gente tiene ese concepto, pero vamos a dejarlo aparte, ustedes. Y Pedro, ¿verdad? Le responde esto, ¿verdad? Tú eres el Mesías, ¿verdad? O sea, Cristo, ¿verdad? El Mesías, dice, el que hemos estado esperando, tú eres. Entonces Jesús nos deja allí una enseñanza fundamental, Héctor. ¿Qué es la enseñanza? Que nosotros necesitamos conocer más profundamente a este Mesías, ¿verdad? Y para poder conocer profundamente a este Mesías, definitivamente necesitamos meternos a la palabra y conocerlo, ¿verdad? Entiendo que la tecnología a través de los años, ¿verdad? Desde la fundación de la iglesia hasta nuestros días, ha evolucionado y ha hecho uso de ella la iglesia, como en el caso de Martín Lutero. Y necesitamos más que nunca, ¿verdad? Porque es nuestra generación, más que nunca, no tenerle miedo a la tecnología, ¿verdad? Porque algunos, ¿verdad? Sí nos asusta un poquito la tecnología. ¿Por qué? Porque es lo que ahorita hay, ¿verdad? Y necesitamos entender esa conexión, ¿verdad? Que debe de haber, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Los pastores, los maestros, los que de alguna forma Dios nos ha colocado en esa posición, poder enseñar, pero enseñar correctamente, poder adaptarnos, ¿verdad? Con lo que hay para poder fundamentar a esta generación. Sí, creo que es uno de los retos más grandes de poder llevar la palabra tal y como es, pero de acuerdo a los tiempos, entendidos de los tiempos, de qué es lo que está sucediendo. Ahora, estas últimas generaciones se ven como lo comentaba hace un momento con usted. Aquí en la iglesia tenemos diferentes áreas de servicio y diferentes ministerios. Y uno de los ministerios que está floreciendo, porque es reciente, es el ministerio, lo llamamos el ministerio de producción aquí en la iglesia. Y es donde, por medio de, gracias a las personas que sirven en ese ministerio, ahorita estamos llegando hasta su casa. Así, es a grandes rasgos así. Y las personas que más facilidad tienen para servir en este ministerio no son ingenieros, no son doctores o personas adultas con mucha sabiduría y mucho conocimiento, no son jóvenes o no tan jóvenes como yo de 30 años, son adolescentes de 12, 13, 15 años que están haciendo las cosas, y algo que me impresiona es que se ve casi de manera nativa. De hecho, el término que actualmente se utiliza para ello es tecnonativos, son nativos de la tecnología. A un niño chiquito usted le puede dar un iPad y lo va a saber usar, 3, 4 años lo va a saber usar sin supervisión y sin cuidado o sin que alguien le enseñe. No hagan eso, por favor, siempre supervisen a sus niños con la tecnología. Pero si le damos el mismo dispositivo, tal vez a un adulto que nunca ha utilizado tecnología, va a ser mucho más complicado. ¿A qué voy con este pensamiento? No es para nada decir que los adultos ya no sabemos usar tecnología, claro, todos somos capaces, pero ¿cómo estamos utilizando las herramientas para llevar el mensaje y la palabra? ¿Cómo podemos pensar, o aquellos que enseñamos, cómo podemos tomar todo esto que está sucediendo, toda esta información que tenemos acerca de las generaciones, y entonces preparar el mensaje para llegar a ellos? Porque tenemos adultos que un folleto les es lo más útil y lo mejor. Tenemos ancianos que no hay cosa mejor para evangelizar que tener un folleto, pero un folleto puede ser aburrido para un adolescente, no lo va a leer. Tal vez es más atractivo un video, tal vez es más atractivo algún elemento visual, algo. No quiere decir que todo tiene que ser de esa manera, pero sí debemos encontrar esa oportunidad, ese nicho, esa manera de poder llevar el mensaje, porque el mensaje es el mismo, las estrategias cambian, pero el mensaje ha sido el mismo por siglos y siglos y seguirá siendo. Claro, y yo creo que regresando al apóstol Pablo, ¿verdad? Que es uno de nuestros íconos, ¿verdad? En cuanto a movilizar la iglesia para
el avance de la iglesia, el avance del evangelio, pero también la confirmación de la iglesia. El apóstol Pablo tenía un equipo grande de gente, ¿verdad? De hecho, si usted lee Romanos, el último capítulo, Pablo como que empieza a recordar, pero el hermano que me hospedó, ¿verdad? A lo mejor no era un predicador, ¿verdad? No estaba escribiendo cartas, pero era alguien que tenía el don de la hospitalidad, ¿verdad? O el hermano que me acompañó, ¿verdad? Y a veces nada más es el hermano tercio, el hermano cuarto, el hermano quinto, y dices, oye, ¿y ellos qué hacían? Hacían equipo con él, ¿verdad? Pero también tenemos a un Lucas, ¿verdad? Tenía un Lucas, ¿verdad? Alguien que sin duda fue fundamental. ¿Para qué? Para dejar plasmada la vida de él, ¿verdad? O tenemos un Timoteo, ¿verdad? Pablo le llama un verdadero hijo en la fe, que le confía las iglesias. Le dice, por eso te dejé en este lugar para que corrijas. Pero también hay una historia, Hechos capítulo 13, 14, donde va un joven llamado Marcos, ¿verdad? Que a las primeras de cambio, ¿verdad? Dice, ¿saben qué? Esto no es para mí, ¿verdad? Esto de las misiones no es para mí, ¿verdad? Y se regresa, ¿verdad? Y no nos dan más explicación. Y Pablo y Bernabé, ¿verdad? Al iniciar su segundo recorrido, Bernabé quiere llevar a Marcos, dice, ¿sabes qué? No. Pero lo interesante es que años después, en la carta de Timoteo, a Timoteo, ¿verdad? Le está diciendo, por favor, tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio, ¿verdad? Es decir, Pablo supo hacer un grupo, un equipo de gente, ¿verdad? Con todas las cualidades, los dones que tenían y fueron útiles para el ministerio. Ciertamente algunos, ¿verdad? Que ya rebasamos los 30, sí nos cuesta un poquito más adaptarnos a la tecnología, ¿verdad? Estaba hace unos años sentado ahí en la casa, estaba mi nieta, ¿verdad? Y no sé qué botón le moví yo a mi computadora, total que se cambió. Y la verdad yo pensé, ya descompuse, ya me quedé sin equipo, ¿verdad? Le dije, Yaret sí vio mi cara y dice, ¿qué tienes, abuelo? Le dije, pero mi hija no sé qué le pasó. Llegó ella y con 2 o 3 dice, ya está, ¿verdad? Me fue útil para el ministerio, Sí. ¿verdad? Me fue útil para el ministerio. Entonces el apóstol Pablo supo hacer ese equipo, ¿verdad? Todos, regresando a Crónicas, ¿verdad? La gente, los soldados y los 200, todos en el reino de Dios. Cuando sabemos hacer esta mezcla, esta unión, somos de bendición para nuestra generación. Sí, eso para mí es la belleza del cuerpo de Cristo. Eso, ver cómo cada parte debe funcionar, cada generación tiene su parte en el cuerpo también. No podemos aspirar a ser una iglesia juvenil porque no son puros jóvenes. No podemos aspirar a ser una iglesia para adultos y ancianos porque no son puros ancianos. Cada persona tiene su parte en el cuerpo de Cristo y todos tenemos algo que hacer. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos y todos tenemos algo que ofrecer al cuerpo. Si alguno de ustedes en algún momento ha sentido como que, bueno, es que yo veo a los que están ahí, yo veo a los que están en las cámaras, yo veo a los que predican, yo veo a los del grupo de alabanza y yo no tengo nada de eso, tenga por seguro que alguno de los dones que Dios le ha dado a usted es útil en el cuerpo de Cristo, nada más que a veces nos da pena. A veces nos sentimos cohibidos porque tal vez nuestro don no es tan espectacular o tan llamativo, vaya, como que si no valiera la pena. Esa fue una de las cosas que cuando recién yo llegué aquí a la iglesia, yo me sentía así, yo era como que, híjole, pues yo no tengo nada que hacer. Yo lo único que sabía hacer en aquel tiempo era carpintería. Mi papá me enseñó y era lo único que sabía hacer. Con el tiempo me di cuenta cuán útil podría ser la carpintería para servir a Dios. Entonces, cada cosa, cada persona y en cada generación, Dios nos pone ahí por alguna razón. Claro, hay una anécdota y la puedo contar porque el pastor Ramón lo ha contado en público. Él por muchos años trabajó la carnicería, ¿verdad? Y él se hacía la pregunta, ¿y qué voy a hacer, verdad? Con estas manos y con los cuchillos y todo eso. Y nos cuenta que en una ocasión llegó a la casa Hogar Santa Marta, ¿verdad? Y vio ahí a los muchachos, pues tratando de hacer algo, ¿verdad? Con la res, ¿verdad? Y haciendo los cortes inapropiados. Entonces él pidió por ahí los cuchillos y todo, y él pudo darse cuenta que su don, ¿verdad? Que en ese momento él estaba manejando más fuertemente, podía ser útil, ¿verdad? Hay una cita que está en
Segundo de Timoteo 2:2, que Pablo dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las responsabilidades fuertes que el liderazgo, los pastores, los maestros deben asumir es el poder detectar a esas personas. Todos somos útiles, ¿verdad? Pero hay algunos que tienen ciertas cualidades, ciertos requisitos que necesitamos colocar en ciertas posiciones, ¿verdad? Para que, les decía hace un momento, gracias a Dios hasta aquí nos ha llegado esto, ¿verdad? Y fue gracias a ese espíritu dócil que Pablo tuvo, ¿verdad? El Señor lo domó, ¿verdad? Y mucho del material que tenemos vienen de la inspiración que Dios le dio a Pablo, ¿verdad? Están los evangelios, están las otras cartas, pero Pablo le escribió, pero mucha gente fue la encargada de poder transportarla, de poder llevarla. Y en medio de todo esto, Pablo dice: necesitamos buscar las personas idóneas, las personas que sean fieles. La primera característica que debemos de buscar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos conectando las generaciones, en el caso desde aquí hacia allá, es buscar esas personas que sean fieles con Dios. ¿Verdad? Fieles con Dios y después aptos. Hay veces que lo hemos hecho en la inversa, ¿verdad? A veces buscamos su aptitud y luego su fidelidad, y la verdad nos ha ido muy mal. Sí, de hecho, en la versión NBI dice dignos de confianza, dignos de confianza. ¿Y quién es una persona digna de confianza? Alguien que podemos tener la seguridad de que cuando se pare a enseñar algo, va a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es alguien fiel. Ahora sí que retomando ese pensamiento, es alguien fiel y que en su vida propia, en su vida privada, está dando frutos de la misma palabra de Dios, los frutos que Dios nos muestra a través de la palabra. Y sí, creo que al menos desde mi lado, desde mi corta experiencia, sirviendo con jóvenes, sirviendo en diferentes áreas como campamentos y todo eso, siempre estamos orando para que Dios levante jóvenes fieles primeramente a Dios. Y creo que una de las pues ahora sí que de las patitas que cojea esta generación es, no estoy hablando de vino nuevo, aquí no pasa, pero de la generación de jóvenes y adolescentes en general en el mundo, es que en muchas ocasiones nos falta compromiso, y no compromiso con las personas ni con el ministerio, sino compromiso con Dios. Es una de las cosas que necesitamos más que nunca orar, para que la palabra de Dios sea la que penetre, la que transforme las vidas. ¿Por qué? Porque si no es la palabra de Dios, cualquier viento, como usted lo mencionaba, cualquier doctrina, cualquier viento, cualquier filosofía o ideología puede venir y arrasar con lo que pueda estar pasando, con cualquier joven. De hecho, vemos ahora en la actualidad tantos jóvenes que se están yendo por ideologías y por otro y por aquí y por allá. ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, porque no hay un compromiso con Dios y con la palabra de Dios, porque no existe ese celo. Y creo que algunos de los motivos es que tal vez toda esa gran gama de mensajes, de enseñanzas, de recursos que hay, puede estar diluyendo lo que muchas veces en la iglesia local se está dando. La oportunidad de poder escuchar a cualquier pastor en cualquier parte del mundo puede estar minando la autoridad y lo que el pastor de la iglesia local está enseñando. Y eso es alarmante. ¿Por qué? Porque es más fácil muchas veces para un joven, para cualquier persona. Puede llegar a ser más fácil tener un pastor virtual que no le va a jalar las orejitas, que no le va a decir: hey, mijo, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida devocional? Tu fidelidad. ¿Cómo está tu fidelidad? ¿Cómo está tu mayordomía con el Señor? Es más fácil vivir así que realmente someternos a la autoridad de una iglesia local. Hay un pastor que cuenta una historia en cuanto a fidelidad. Decía: cuando voy a escoger un líder, dice, una de mis preguntas es: ¿estás diezmando? Y si él me dice: pues es que no creo en el diezmo, dijo: no, si él va a robar a Dios, dice, lo más seguro es que me va a robar a mí y va a robar a la iglesia. Dice, así que tú no entras dentro del equipo, ¿verdad? Él era un estándar que él pedía. O sea, si eres fiel en tu administración, en tus finanzas, estás dándole a Dios lo que le corresponde. Dice, si no está en la lista o si no está su nombre en los sobres, dice, la verdad yo no lo voy a considerar, porque, y lo decía con mucha seriedad, si le roba a Dios,
puede faltar en otras áreas, no solamente económicas, ¿no? Y ya para ir aterrizando esto, debe de haber un crecimiento, si vale la expresión, un crecimiento tanto a lo interno como a lo externo. El apóstol Pablo lo dice así, Héctor, en Colosenses, perdón, capítulo 2, del versículo 6 al 8, dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cuando habla acerca de arraigados, está hablando acerca de profundizar en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Entonces, cuando está hablando de arraigados, está diciendo, o sea, conozcan la palabra, nútranse de la palabra, vayan hacia aguas más profundas, afirmarse, ¿verdad? Porque tan profunda como es la raíz, es la fuerza que va a tener el árbol, la rama, ¿verdad? Para sostener. Pero luego dice sobreedificados, es decir, lo que estás aprendiendo, aquello que tú estás llegando a tu interior, dice edifícalo, que es decir, practícalo. Practícalo, ¿verdad? Porque puede haber personas con mucho conocimiento, y yo creo que tú has encontrado personas con mucho conocimiento de la Biblia, pero que ves sus acciones y dices como que no checa, ¿verdad? Y aquí el consejo de Pablo en Colosenses 2 dice: arraigados y sobreedificados, es decir, profundiza, pero edifica, edifica, edifica y edifica, ¿verdad? De hecho, Santiago habla también acerca de eso. Dice: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, y cómo nuestra fe, por medio de las obras, es que los demás van a poder entenderla y aplicarla y agarrarla y tomarla. Pero ¿cómo vamos a poder mostrar obras si no estamos arraigados en la fe? Si no tenemos eso. Y creo que sí, uno de los retos que tenemos como iglesia en la actualidad es poder edificar sobre cimientos firmes, pero poder llevar ese mensaje de manera que estamos arraigados, para que no venga ninguna filosofía y nos pueda arrancar de eso, bien arraigados, pero sí estar edificando. Sí estar edificando. ¿Por qué? Porque estamos en una era, en una temporada, en una generación en la cual más que nunca se necesitan convicciones firmes, más que nunca necesitamos familias fuertes, más que nunca matrimonios sólidos. Muchos jóvenes ya no creen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ha habido una generación que se ha encargado de decir que el matrimonio no sirve de nada. Tristemente, ha habido una generación que muchos jóvenes han visto que el matrimonio es sinónimo de problemas. Pero es el tiempo donde Dios nos ha llamado, si somos entendidos de los tiempos, para poder establecer, arraigados en la palabra, los fundamentos que Dios nos ha dado para que como sociedad podamos sobrevivir esta y muchas más, porque hasta que Cristo venga, la palabra de Dios va a seguir siendo la misma, la iglesia va a seguir prevaleciendo en medio de la situación que venga, pero sí edificando lo que Dios nos ha llamado a edificar por medio de su palabra. Claro, y cierro mi participación, si gustas añadir algo más, pero cierro mi participación con lo siguiente. El Señor Jesús nos dejó un ministerio a todos, ¿verdad? A todos, y dice: hagan discípulos, ¿verdad? A todas las naciones, y enseñándoles lo que yo les he enseñado. Y hemos enfocado, y es correcto, ¿verdad? Y hemos pensado en los grupos étnicos, hemos pensado allá, pero hay un grupo que no debemos de perder de vista, que es lo que hace posible que la iglesia siga adelante. ¿Cuál es ese grupo? Mi familia. Mi familia, ¿verdad? El poder discipular a mi familia, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque lo mencionabas hace un momento, la sociedad, pues siempre, ¿verdad? La sociedad siempre ha atacado los valores y los principios, lo decíamos hace un momento, que la iglesia, que la palabra de Dios establece, y hoy más que nunca, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? No solamente en la generación pasada, pero esta generación está abierto y tirándole con todo, ¿verdad? A la familia, ¿verdad? Y ha hecho sus avances, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos hacer? Retomar Mateo 28, hacer discípulos, sí en los grupos étnicos, sí en Judea, en Samaria, pero en nuestra propia Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra propia Jerusalén? Nuestra propia familia, afirmarla. ¿Por qué? Porque necesitamos que la siguiente generación, si el Señor, no sabemos cuándo viene,
viene, ¿verdad? Pero sabemos que los tiempos están ya a la vuelta de la esquina, pero necesitamos que esta generación retome ese lugar, ¿verdad? Retome ese lugar de hijos fieles, de esos Timoteos que sean capaces de llevar esta palabra, este mensaje a la siguiente generación. Sí, uno de los consejos que me dieron antes de casarme, ya tenemos poquito más de 5 años casados, y creo que cada que lo traigo a mi mente, cada que lo recuerdo, me permite darme cuenta en dónde estoy parado. Y es que mi primer ministerio es mi familia. Mi primer ministerio es mi casa. Si mi casa no está bien, nada más va a estar bien. Y creo que eso es algo que debemos tener siempre en mente. Y concuerdo totalmente y agradezco mucho por este tiempo poder platicar con usted acerca de eso, pero sí, familias sanas, familias del reino, familias cimentadas, es lo que esta generación necesita. Es lo que jóvenes, al menos a mí que me toca servir con jóvenes, que me toca escucharlos, que me toca orar por ellos, es una necesidad de familias firmes y familias fuertes. Y es mi oración que en Vino Nuevo y en la iglesia de Cristo en general, pero en Vino Nuevo se caracterice por familias fuertes, por familias sólidas, familias restauradas, porque a veces van a ocurrir situaciones y van a ocurrir problemas, vamos a sufrir aflicción, pero mi oración es que seamos familias del reino de Dios. Claro, tengamos un corazón como Bernabé, ¿verdad? Que supo esperar, ¿verdad? A ese discípulo que iba lento, ¿verdad? Lo consoló, lo confortó y lo preparó. Héctor, ha sido un placer poder tener esta conversación contigo. Esperamos, iglesia, que ustedes también, hermanos que nos están mirando, que se conectaron, que también hayan disfrutado esta conversación. Yo lo disfruté muchísimo. Ojalá que lo podamos hacer otra vez, en otra ocasión. Sí, claro que sí. Gracias, pastor, y saludos y bendiciones, iglesia. Dios les bendiga.